Amén. Pues sí, damos gloria a Dios, porque es un privilegio estar aquí, hermanos, una enorme responsabilidad. Y bueno, creo que la palabra impacta, pues primero los que estamos acá al frente, ¿no? Para que pueda impactar de aquel lado. Así que vamos a empezar y vamos a seguir con el libro de Gálatas, por favor. Si me acompañan a Gálatas, capítulo 5, estamos en el versículo 22. Y como decía nuestro pastor, hoy vamos a hablar acerca de la fe. Entonces dice así: pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, que es de lo que hemos estado hablando. Dice fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Amén. En una traducción bíblica, el fruto del Espíritu, que se traduce como fe, lo podemos encontrar, o más bien se traduce en palabra griega como pistis. Este fruto habla un poquito más acerca de la fidelidad. La fidelidad es la capacidad de permanecer comprometido sin importar lo que suceda. Una persona fiel es alguien en quien se puede confiar y de quien se puede depender. Alguien con quien se puede contar, que hace su trabajo de continuo, que no da lugar a ser acusado. Una persona fiel es confiable en palabras y en hechos. La fidelidad tiene que ver con ser fiel al trabajo o a la obra que se nos ha encomendado. Vamos por favor al libro de Daniel. Vamos a ver un ejemplo, por favor. Daniel capítulo 6, versículo 4, hablando de fidelidad precisamente. Daniel es uno de los ejemplos a seguir. Capítulo 6, versículo 4. Dice: entonces los funcionarios sátrapas buscaron un motivo para acusar a Daniel con respecto a los asuntos del reino, pero no pudieron encontrar ningún motivo de acusación ni evidencia alguna de corrupción, por cuanto él era fiel, y ninguna negligencia ni corrupción podía hallarse en él. Este es uno de los frutos que el Espíritu pone en nosotros. El ser humano por sí solo no tiene la capacidad de ser fiel, pero cuando venimos a Dios y Él nos da su Espíritu nos empieza a dar, nos empieza a llenar, nos empieza a capacitar de dones como estos, hermanos. La fidelidad se puede ampliar en muchas cosas. Podemos ver que decían acerca de Daniel, acerca de su trabajo. Pero él no solamente era fiel en su trabajo, primeramente él era fiel a Dios. La Biblia dice que él oraba 3 veces al día. Entonces estaba continuamente en comunicación con nuestro Señor y sabía perfectamente qué hacer y qué no hacer, hacia dónde ir, y bueno, el Señor lo guiaba, ¿no? Su Espíritu lo guiaba. Entonces es bien importante que este fruto esté también en nosotros. Un cristiano que tiene al Espíritu Santo tiene que ser fiel en su trabajo, en su casa, con sus esposos, en el caso de los casados, con sus hijos, con sus padres. Es muy importante, hermanos, que nosotros demos esta muestra de fe, que seamos personas confiables. Sabemos que pues estamos en la carne todavía y estamos siendo procesados en muchos aspectos, pero este es tan importante, que nos conduzcamos fielmente aquí primeramente en el Señor, en lo que hacemos, en el servicio. Decía hace un momento nuestro hermano Tato, ¿no? Que pues bueno, aquí está el arbolito, es una pequeña parte, es una mínima parte, ¿no? Que queremos mostrarle nuestra fidelidad a Dios. Y no debemos de tomar en poco, hermanos, este fruto, porque de verdad, cuando nosotros en el trabajo nos damos a conocer como fieles, estamos mostrando que Cristo vive en nosotros. Cuando en nuestra casa somos fieles, estamos mostrando que Cristo vive en nosotros. Y si nos hace falta algo de esto, pues bueno, hay que pedírselo al Señor, ¿no? Porque la Biblia dice que el Señor da sin reproche. Entonces, es bien importante, hermanos, esto de ser fiel.
conocemos que el principal fiel o la persona principal en la que nosotros confiamos es Dios. Sabemos que Dios es fiel, que Dios no cambia, que podemos venir a Él siempre porque Él está constante. Pero precisamente esta característica de Dios es la que quiere desarrollar en cada uno de nosotros. Amén. Cada vez que alguien quiere decir algo contra usted, su fidelidad le va a defender de las críticas o de las ofensas. Así será si usted es confiable. Si se puede depender de usted, si no deja el trabajo botado, si siempre llega a tiempo, que es lo que estábamos hablando, aún en esto es importante. Si hace su trabajo de continuo, si aunque le ofenden no se desmaya o no desmaya pues, sino que es fiel a la obra de Dios. Esto es, hermanos, también permanecer fiel, como decíamos en la obra, porque sí, exactamente, muchas veces somos ofendidos, muchas veces somos heridos y lastimados. ¿Y cuántos de ustedes han visto que hay personas que no están aquí? Que ya no vienen a la iglesia porque a lo mejor alguien le dijo algo y se ofendió, que a lo mejor alguien la lastimó con algún hecho y ya no vienen a la iglesia. El Señor quiere desarrollar en nosotros esta fidelidad, que este fruto del Espíritu esté fortalecido en nosotros o esté en nosotros precisamente para esto. Como decíamos, si vienen ofensas, si vienen problemas, nosotros vamos a permanecer fieles al Señor. Y esto es lo que Dios quiere. Es algo que se compara también con la lealtad. ¿A quién de ustedes les gusta que les sean leales? ¿Quién de ustedes tiene un amigo al que le han platicado alguna cosa y de repente sucede que a lo mejor ya lo contó por ahí y eso no nos gusta? Queremos a alguien en quien se pueda confiar. Nos gusta que nos sean leales y es bien importante también que nosotros permanezcamos así. Primeramente leales a nuestro Dios y que seamos leales con los demás. Eso viene, ¿no? O sea, es una consecuencia, que si somos leales acá arriba, la consecuencia es que vamos a ser leales los unos con los otros, hermanos. La lealtad es mantenerse comprometido de palabra y de hecho con Dios o con una persona, con una firme resistencia a cualquier tentación de huir, desertar o traicionar. Un ejemplo de esto, mis hermanos, puede suceder con el matrimonio. En el matrimonio, cuando firmamos, nos estamos comprometiendo. Y cuando nos presentan delante de Dios, ¿cuáles son los primeros votos que casi todos decimos, no? Y prometo serte fiel en lo próspero, en lo adverso, en la pobreza, en la riqueza, en la salud, en la enfermedad. ¿Y qué pasa, hermanos, cuando este fruto no está en nosotros? Pues a primera de cambio, ¡pum! No, ya no te quiero, hay que divorciarnos, no, esto no lo voy a soportar de ti. O simplemente, ¿sabes qué? Me voy. ¿Cuántas veces hemos visto esa situación? Hay hombres que abandonan su hogar, mujeres que abandonan su hogar, porque no tienen esa convicción firme de permanecer. Pero nosotros no debemos ser así, hermanos. Nosotros debemos de permanecer fieles. Amén. Debemos de ser leales a todas las personas que nos rodean, principalmente al Señor, a nuestra casa, a todos los demás. Una persona que es leal no niega ni deserta en momentos de crisis. Y creo que todos hemos pasado por estos momentos. Díganme, ¿quién no ha pasado por momentos de dificultad, de carencia económica, de enfermedad, de problemas en la casa, con los hijos, con el cónyuge? Y a veces decimos, ya no quiero ir a la iglesia. Ay, no, ya no, mejor que lo hagan otras personas. Y lo digo, hermanos, porque creo que a todos nos ha pasado. En lo personal, a veces cuando tenemos alguna discrepancia con alguien, con nuestra familia, a veces decimos, ay, ya no quiero ni verlo, no, mejor ni voy a la iglesia para no verlo, ¿no? Pero aquí vamos a mostrar, aquí es precisamente donde el Espíritu va a empezar a fluir en nosotros, cuando empezamos a mostrar lealtad, cuando hacemos las cosas aún que nuestra carne se resiste y decimos, no quiero,
pero el Espíritu dice que nosotros lo vamos a hacer porque tenemos al Espíritu de Dios dentro de nosotros. Amén. Vamos hablando entonces que se traduce también como lealtad, la fe. La lealtad tiene que ver con un compromiso con la persona, mientras que la fidelidad es un compromiso con la obra o el trabajo que nos ha sido encomendado. En el libro de Salmos, si me acompañan por favor al Salmo 78:8, ¿lo leen conmigo por favor? Y ya que no fuera como, amén, sí, en la versión que la tengan. Y aunque no fuera como sus padres. Ups. Y que no fueran como sus padres, una generación porfiada y rebelde, generación que no preparó su corazón y cuyo espíritu no fue fiel a Dios. Habla lógicamente que del pueblo de Israel. Como hemos visto a lo largo de la historia del pueblo, era casi continuamente que el pueblo de Dios estaba yéndose tras otros dioses. Pareciera que cambiaba de lugar y cambiaba de dioses. Y eso es algo que el Señor no quiere que pase en nosotros. Eso es algo que el Espíritu de Dios no quiere que pase en nosotros. Que no seamos, dice, generación contumaz y rebelde. Que no seamos rebeldes, hermanos. Que no seamos infieles a Él. Que pase lo que pase, nosotros podamos seguir, que me hagan lo que me hagan. Hace algún tiempo, estábamos muy jóvenes con el pastor y Gaby, y hemos hablado mucho acerca de esto. El Señor puso en nuestro corazón que oráramos por una meta, por una misión en esta iglesia. En aquel entonces, Lirio de los Valles, y nosotros queríamos ver que esa obra creciera, nosotros queríamos ver que Dios se manifestara en esta iglesia. Nuestro anhelo era que la iglesia se encendiera en el fuego de Dios. Y dispusimos un tiempo para orar, orábamos todos los días. Pero no fue fácil, teníamos muchísimos ataques. Satanás va a utilizar a quien se deje, hermanos, a quien no esté dispuesto a ser fiel a Dios. Y a veces los mismos hermanos de la congregación eran los que estaban continuamente pues poniéndonos alguna piedra, poniéndonos algún bache, acusándonos de hacer cosas que no hacíamos. Éramos como perseguidos por simplemente estar orando para que el Señor se manifestara en la iglesia. Pero eso justamente, hermanos, hizo que ese fruto del Espíritu se afirmara más en nuestro corazón. Aquí estamos, hoy puedo ver algo maravilloso, hermanos, porque si permanecemos fieles, el Señor es aún más fiel todavía. Orábamos por nuestro pastor. En aquel tiempo todavía no era ni líder de jóvenes. Y cuando empezó a ser líder de jóvenes, empezamos a notar que las oraciones tenían respuesta, hermanos. El día de hoy verlo como pastor a él es la respuesta a esas oraciones que hacíamos. Esto no fue de a gratis y esto no fue de un día para otro tampoco. Llevó muchos años de orar, pero aquí está la respuesta del Señor. Precisamente en la prueba y en lo duro, en la batalla, es donde nuestra fe es fortalecida. Y esta fe, este fruto que hablamos en Gálatas 22, no es exactamente igual al de Hebreos, porque este es un fruto que el Señor produce en nosotros. Es necesario, hermanos, que nosotros permanezcamos fiel primeramente a Dios, a su obra, y Él se va a encargar de todo lo demás. Doy gracias a Dios por la vida de nuestros pastores, y de verdad hemos visto su mano moviéndose aquí.
hemos visto que si permanecemos fieles, Dios nos dará todas aquellas cosas que le pedimos. Amén. Pues eso me tocó a mí, espero que haya quedado claro, un poquito claro. Y pues que Dios les bendiga, hermanos. Damos paso a nuestro hermano César. Bendiciones. Buenos días, hermanos. Primeramente quiero dar gracias a Dios por estar hoy con ustedes. Y pues creo que voy a aprender algo hoy. Y también darle las gracias a mi pastora por darme la oportunidad de estar acá. Ya se habló sobre la fidelidad, ahora vamos a hablar sobre la mansedumbre. Ahí sí me escuchan medio trabándome un poquito, es que la verdad estoy muy nervioso y espero que me entiendan y que me digan, tranquilo, no sé, tú puedes, ahí está. Gracias. Ustedes al escuchar la palabra mansedumbre, ¿qué se les viene a la mente? O no sé, ¿qué entienden por mansedumbre o a qué piensan ustedes que se refiere? No sé, alguien que me pueda decir. Mansedumbre viene de manso, ¿verdad? Y a una persona mansa, ¿qué se le dice? ¿A qué se le atribuye como un significado? Acá dice menso. Es un insulto, eso puede ser, ¿verdad? Puede ser en forma de debilidad, que puede ser lento, menso, tonto. ¿Cómo? Buena onda. Pero en la sociedad es malentendida este significado, porque como vemos, es mucho más referido a lo que es una debilidad o insulto. Pero hoy veremos en realidad qué es la mansedumbre. Ahí buscando en el diccionario encontré el significado, calidad de manso, y también docilidad y suavidad que se muestra en el carácter o se manifiesta en el trato. Pero mansedumbre viene una palabra griega praotes, que significa aquella disposición tranquila, equilibrada en espíritu. Es alguien que tiene sus emociones bajo control. Pues como vemos hasta acá, con los significados, en ningún momento dicen que es una persona débil ni tonta, ¿sí es cierto? Entonces, la persona que tiene mansedumbre, le pueden gritar, insultar, decirle y hablar mal de él. Pero él sabe cómo controlar esas emociones para que no le afecten al corazón. Controlar la ira, esa explosión que de pronto cuando, no sé, le digo algo malo, una indirecta a una persona y viene y ya me quiere hasta pegar, ¿verdad? No, la persona con mansedumbre tiene ese control de esa emoción. Y me preguntaba algunos ejemplos de personas mansas que tienen en la Biblia. Por favor, ¿me puedes poner Números 12:3? O si pueden buscar también en la Biblia Números 12:3. Y el que lo encontró, alza la mano. ¿Sí? Dice, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Moisés es un ejemplo de una persona mansa en el Antiguo Testamento. Pero Moisés no era manso de nacimiento. Él tuvo que aprender a ser manso. ¿Se acuerdan cuando en Egipto él estaba viendo que a uno del pueblo de los hebreos, a un hebreo, un egipcio lo estaba pegando? Él se desató su ira y se fue contra él hasta que lo mató. Tuvo que escapar, tuvo que huir, pasó tantas cosas que hasta que después Dios lo llama. Entonces, más adelante podemos ver que Moisés tuvo un encuentro con Dios y se sometió completamente a la voluntad de Dios. Entonces, Moisés tuvo que tener un proceso para convertirse en un hombre manso y tuvo que tener desarrollado este fruto para poder liderar al pueblo que sacó de Egipto.
En el momento que él comienza a liderar, porque eran bastantes lo del pueblo, pues de alguna u otra manera el pueblo también tenía necesidades o cosas, pero ellos sabían que Dios los proveía, pero igualmente pues no estaban conforme con eso y le decían, Moisés, no sé, tenemos más sed, tenemos más hambre, queremos carne, o cosas así, ¿verdad? Entonces Moisés tuvo que, con tanta multitud que hablaba, o a lo mejor él les respondía de forma tranquila y decía, espérense, Dios proveerá, pues la gente comenzaba a enojarse y atrás de sus espaldas comenzaba a decir, no, este Moisés no hace nada por nosotros, o ¿por qué nos vinimos con Moisés? Estábamos mejor en Egipto, ¿verdad? Entonces el pueblo era caótico y al momento, pues a Moisés a veces le insultaba, pues hablaba más de su familia, pero Moisés tenía la tranquilidad porque él había aprendido a ser manso. Este es el ejemplo del Antiguo Testamento. Ahora vamos al Nuevo Testamento, que sería Mateo 11, 28, 30. Dice, venid a todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Jesús está hablando acá. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Jesús acá nos hace la invitación de aprender de Él, a ser mansos y humildes de corazón. Pero si entendemos mejor esta parte de la cita, me gustó porque dice, llevad mi yugo sobre vosotros. A esta parte se refiere a un llamado de salvación para nosotros. Y la siguiente que dice, y aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y este es otro llamado a ser discípulos. A ser discípulos, a aprender de Él, ser mansos hacia Él. Jesús nos invita a aceptarlo y a la vez aprender de Él, prácticamente a imitarlo. Entonces, en todo lo que hemos visto, pues mansedumbre no equivale a debilidad, ¿verdad? Cuando somos fuertes mediante la misericordia de Dios o por la enseñanza de Jesús, tenemos confianza. Y un ejemplo gracioso que vi, estaba en lo que estaba buscando, era, ¿cuántos conocen un perro chiquito que sea muy tranquilo? Todos los perros, según yo he visto, más los chihuahuas, son muy, ladran mucho, escuchan un golpe, ladran, ven a otra persona, están ladrando, queriendo, ¿verdad? Mientras que los perros grandes, los San Bernardos, los Gran Danés, ellos están bien tranquilos, caminan tranquilos, prácticamente no ladran mucho. Entonces, así es espiritualmente. Si tenemos plena confianza en Dios y en el poder que nos da, seremos mansos y no tenemos que andar yendo inseguros por la vida, ladrando hacia cualquiera, ¿verdad? ya que sabemos quiénes somos y a dónde vamos. Amén, ¿verdad? Entonces necesitamos mansedumbre para recibir los tratos de Dios como buenos y para no discutirlos, sino recibir su palabra que tiene poder para cambiarnos a nosotros. Amén. Y tengo pues una noticia más que darles. Más bien es una promesa que Dios da a las personas mansas, a los que tienen mansedumbre y los que quieren tener mansedumbre, ¿verdad? Vamos a Mateo 5:5. Dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Este texto es una promesa para cada creyente que aunque haya sido como Moisés, que se le saltaba la ira y todo, en el pasado, tenga un encuentro con Jesucristo y sea transformado por su poder. Convertirnos en mansos y aprender del ejemplo perfecto que es Jesús. Y por su gracia un día recibirán la tierra por heredad. Y tendremos algo que sin Jesús no podemos conseguir, que es la salvación y la paz. En conclusión, ser manso no es algo natural,
Es un fruto del Espíritu Santo y sin Dios no tenemos este fruto. Fuera de Dios no vamos a desarrollar este fruto. La mansedumbre no es una flojera, ni es estar a la defensiva. No sé, por ejemplo, Dios, ¿por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué me mandas esto? No quiero ir a tal sitio o no quiero obedecer a mi pastor, ¿no? Más bien está bien Dios, aunque me cueste hacerlo, lo aprenderé lo que tú me enseñas. No es algo externo, es puramente interno. Tenemos que trabajarlo mucho. Cualquier persona que se enoja, prácticamente, no sé, es una debilidad que tenemos, porque ahora llegando a esto, la mansedumbre es una fortaleza, es un poder que tenemos, mientras que los que no tienen mansedumbre, tenemos una debilidad que tenemos que comenzar a mejorar. Ser manso no tiene nada que ver con ser tonto y pues dar señales de debilidad. Entonces meditemos con esto que aprendimos hoy para que sean siempre parte, para que todo esto sea parte de nuestra vida y aplicarlas en nuestro entorno, en nuestro trabajo, en nuestra casa especialmente, siendo, no sé, a veces he visto papás que se enojan mucho porque su hijo no le hace caso y ya van con la chancla, acá la chancla. No, hay que pensar en eso y en vez de dar golpes, porque a la larga también a nuestros hijos pues les hacen más daño, tenemos que ser conscientes. No quieres hacer caso, está bien, no vas a tener la Play, no vas a ver tal capítulo, o no vas a salir con tus amigos, o no vas a salir a la fiesta, no sé. Con algo se corrige, porque el niño quiere algo, si no se lo das, va a tener que hacer lo que tú le dices. En nuestra casa espiritual también, acá en la iglesia, por ahí escuché un tiempo que decía, no, esa persona se ve bien tranquila. No, parece todo tontito. Ay, cómo me choca que sea así. ¿Le dices algo y no contesta, ¿no? En realidad, al parecer, pues, el que está enojándose es el tontito porque se está enojando, ¿verdad? Y más bien hay que aprender de ellos porque esa persona tiene una fortaleza de controlar lo que está diciendo porque él lo deja a Dios. Se lo deja a Dios y no se lo quita, mientras que el otro hermanito, pues se lo dejó a Dios y al ratito se lo guardó otra vez. Y con todo esto, pues, no sé, hay que aplicarlo en nuestra vida. Yo también lo voy a aplicar en mi vida y cada fruto del Espíritu Santo tenemos que seguir mejorando primero con el amor. El amor, aceptar el amor de Dios en nuestro corazón y va a ir fluyendo todo esto. Quiero dar las gracias otra vez por tenerme la paciencia y pues les dejo al hermano Moy. Gracias. Es bien difícil pensar en que uno no va a estar nervioso aquí, ¿eh? Y es que me dejaron esto muy alto porque yo no traigo chistes como los de César. Estuvieron muy buenos, la verdad. Entonces, me toca hablar sobre la templanza. Una de las manifestaciones, podría mencionarlo, que sería del fruto del Espíritu, ¿no? O sea, no es tengo templanza o tengo amor o tengo paciencia, sino tengo el fruto, ¿sale? Entonces, ¿qué es la templanza? Está caracterizada o la podemos nosotros encontrar en la palabra de Dios como encrates. Y esta palabra se traduce o le podemos dar un significado que es fuerte en una cosa, piénselo bien, fuerte en una cosa, bien controlado, y en este caso está dirigido sobre, por ejemplo, en apetito, ¿no? En el apetito. Y uno que nos hace fuerte, que nos va a ayudar a poderlo entender mejor es dueños de sí mismo. La templanza es ser dueño de uno mismo. Esto también lo podríamos colocar entre paréntesis, que podría ser la disciplina. ¿A cuántos nos es fácil ser disciplinados?
Y así como cada uno de los datos que vimos, en el dato del amor, en el dato de la paciencia, de la fidelidad, de la mansedumbre, la templanza es una virtud que algunos podemos ver que pueden ser disciplinados, pero en virtud, como el fruto del Espíritu, a nosotros como hijos de Dios nos lleva a otro nivel. Amén. Nos lleva a entender cosas, a poder desarrollar cosas en la paciencia de Dios, por tener disciplina, por ser dueños de nosotros mismos. ¿De qué podemos ser dueños? De nosotros mismos. De lo que decimos, de lo que pensamos, de lo que deseamos, de lo que buscamos, e insisto una vez más, en lo que pensamos. ¿Sale? Dueños de ti mismo en siempre elegir lo bueno. ¿Sale? Y para eso quiero que leamos Filipenses 4:8. Quiero leer la versión Dios habla hoy. La voy a leer yo, anótalo o subráyalo si tú lo tienes ahí. Quiero que lo escuches y podamos tener todos un mismo pensamiento con estas palabras. Dice, por último, hermanos, dice, piensen en todo lo verdadero, en todo lo que es digno de respeto, en todo lo recto, en todo lo agradable, puro, agradable, en todo lo que tiene buena fama, piensa en toda clase de virtudes, en todo lo que merece alabanza. ¿Sale? Una de las cosas que nos puede ayudar a tener templanza para empezar, vamos empezando por ahí, es poder tener en nuestra mente cosas que sean verdadero, que sea digno de respeto, que sea recto, que sea puro, que sea agradable, que tenga buena fama lo que estamos haciendo, que tenga toda clase de virtudes, todo lo que merece alabanza. ¿Sale? Pero no es fácil hacer esto. No es fácil pensar siempre en lo bueno, porque nuestra tendencia, en nuestra carne siempre vamos a tener esa debilidad de pensar en lo malo. Tristemente esto es una realidad. Pero cuando nosotros estamos ya conscientes de ello, nos podemos dar cuenta de algo. Si nosotros entendemos que es necesario que en nuestra mente haya pensamientos buenos, cada una de las características que acabamos de ver, quisiera decirte que cada uno de nosotros podemos llegar a tener promesas y bendiciones que muy probablemente no las tenemos por la falta de la templanza, por la falta del dominio propio, por la falta de ser dueños de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque quien quebranta principios espirituales cancela promesas y bendiciones. Anota eso. Quien quebranta principios espirituales cancela promesas y bendiciones. Y cuando vivimos sin templanza, sin el fruto del Espíritu de Dios, ¿usted cree que va a poder alcanzar las promesas y las bendiciones de Dios? No, porque por la falta de la templanza, por la falta de la disciplina, por la falta de ser dueños de uno mismo, estamos cometiendo errores tras errores, quebrantando principios espirituales y por consiguiente viviendo dificultades en la vida que no teníamos que vivir, cosas que no teníamos que pasar a causa de no vivir siendo dueños de nosotros mismos a través de la templanza. ¿Ok? Entonces, ¿cómo puedo mantener la templanza en mi vida? ¿Alguien quiere la templanza en su vida? ¿Alguien quiere vivir recibiendo las bendiciones y los propósitos de Dios para su vida? Necesitas la templanza. ¿Cómo la vamos a lograr? Vamos a Gálatas, vamos a recapitular un poquito en relación a lo que se explica en relación de los dones en Gálatas 5:18. Pero si el Espíritu ese es un primer punto. Pero si el Espíritu entonces ya no están sometidos a la ley. Muy probablemente si hay algunas palabras que ven que no estoy diciendo es porque acorté algunos detalles para ser pero muy específico. Pero si el Espíritu los guía, entonces ya no están sometidos a la ley. Versículo 22. En cambio, lo que el Espíritu produce es
¿Cuál más? ¿Cuál más? ¿Qué produce al último? No es que lo produzca al último, es parte de. Pero en cambio aquí dice, lo que el Espíritu produce es, y nosotros leemos todas estas listas. Pero para poder producirlo, primero en el versículo 18 dice, primero, pero si el Espíritu los guía, contra tales cosas no hay ley. Versículo 25, si ahora vivimos en el Espíritu, dejemos también que el Espíritu nos... ¿Te estás dando cuenta de algo muy, muy importante para que nosotros podamos dar ese fruto del Espíritu con todos ellos, también la templanza, que es el tema ahorita, el tema final? Para producir el fruto del Espíritu necesitamos ser guiados por Él. No podemos nosotros dar fruto de cada uno de los que acabamos de ver por nuestras propias fuerzas. Solamente el fruto se puede producir cuando nosotros nos dejamos guiar. ¿Por quién? Por el Espíritu. Solo hay un Espíritu de verdad, dice la palabra de Dios. Si el Espíritu de Dios nos guía, si el Espíritu de Dios no te guía, alguien más lo está haciendo. Solo hay uno, y es el Espíritu de verdad. Y si ese Espíritu no te está dirigiendo tu vida, entonces alguien más lo está haciendo. Y la respuesta está en el versículo 19. Es fácil ver, dice la palabra, es fácil ver lo que hacen quienes siguen los malos deseos. Es decir, que si el Espíritu no está guiando tu vida, entonces, ¿quién está guiando tu vida? Tus pasiones y malos deseos. ¿Y cuáles son esos? Inmoralidad sexual, hacer cosas impuras, viciosas, adorar ídolos, practicar brujería, mantener odio. Este odio es mío y lo voy a abrazar, y lo mantienes ahí bien arraigado. Discordias, celos, se enoja con facilidad. ¿Y qué más hace? Causa rivalidades, divide, partidismos. Son envidiosos, borrachos, glotones y cosas parecidas. En este último, son envidiosos, borrachos, glotones y otras cosas parecidas, yo lo puedo concluir en decir excesos. La templanza te ayuda a que puedas tener regulado tu vida de tal manera de los excesos. ¿Qué es la borrachera? El abuso de un alcohol, ¿no? ¿Qué es la glotonería? El abuso de los alimentos. Los envidiosos, el abuso de querer tener más, todo. Yo quiero más. Pero el que vive dando evidencias del fruto por medio de la templanza, sabe que no necesita mucho, porque Dios de todas maneras lo está bendiciendo con lo que está empezando. Amén. Entonces no es envidioso. Tiene control y dominio propio, es dueño de sí mismo. El problema de ser guiados por los malos deseos va a estar en el versículo 21. Dice, les advierto, los que así se portan, ¿qué dice? No tendrán parte en el reino de Dios. Hay un problema cuando nosotros nos dejamos guiar por nuestras pasiones y nuestros malos deseos. Cuando no le permitimos al Espíritu Santo que Él nos guíe para dar su fruto. Porque hay beneficios el que nosotros demos el fruto del Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién está guiando tu vida? Versículo 24. Y los que son de Cristo Jesús ya han crucificado la naturaleza del hombre pecador junto con sus pasiones y malos deseos. Ponle ahí como un dato muy importante. La crucifixión es la clave para no ser guiados por las pasiones y los malos deseos. ¿Qué hizo Jesús? Dueño de sí mismo, Él se entregó en la cruz del Calvario. Amén. La crucifixión es la clave para que no permitas que los malos deseos sigan dirigiendo tu vida.
Tú decides hasta cuándo las pasiones y los malos deseos dejarán de guiar tu vida para que ahora el Espíritu pueda hacerlo y puedas dar ese fruto. ¿Te cuesta trabajo ser disciplinado? Es porque le estamos dando, estamos acariciando la carne. Queremos satisfacer nuestros placeres, nuestras pasiones, y lo que estamos haciendo es decirle al Espíritu Santo, no quiero que me guíes. Y al no querer que el Espíritu Santo no te guíe, las pasiones, una vez más repito la frase de hace un momento, al no dejarte guiar por el Espíritu de Dios, lo que estás haciendo es que es más fácil que quebrantes principios espirituales y por lo consiguiente promesas y bendiciones sean canceladas. Tú decides hasta cuándo. ¿Hasta cuándo quieres ser guiado por el Espíritu de Dios? Y en el versículo 26 encontramos una forma de cómo el apóstol nos da, Dios nos da esa enseñanza en el versículo 26, de cómo podemos empezar a mantener esa guía y esa dirección del Espíritu Santo para poder dar ese fruto que queremos nosotros dar. Porque hay bendición en ello. No lo digo yo, y créanme que también fue para mí. ¿Cómo dice el versículo 26? 1, hasta ahí. ¿No seamos qué? En el Salmo 138, versículo 6, dice, aún el Señor es grande y se ocupa de los humildes, pero se mantiene distante de los... Se mantiene distante de los... Dilo, esto es para mí. Cuando un orgulloso mantiene su propia opinión, lo único que va a pasar es que los lleve a estar caminando en el desierto vueltas y vueltas, no escucha consejo. Yo lo sé, yo lo puedo, yo tengo las fuerzas, no necesito que nadie me guíe porque yo sé qué es lo que tengo que hacer. A mí me encantan las películas de cuando hay estrategias y una pelea y cómo conquistar ciudades, y la verdad es algo en donde cuando hacen el intento hay muchas pérdidas, ¿no? Pérdidas humanas, hay pérdidas económicas, pero hay un objetivo, ganar esa ciudad. Y se ve muy interesante el desarrollo de ese tipo de películas, pero sabes, la vida cristiana llega a ser en algún momento de esa manera. Estamos en una batalla en donde nosotros queremos ser dueños de nosotros mismos, tener más control de nuestra vida, no tener excesos, pero en ese lapso y en esas situaciones nosotros nos vamos dando cuenta que cuando no tenemos dominio propio y templanza, no somos dueños de nosotros mismos, empezamos a dañar a todo a nuestro alrededor. Empezamos a dañar todo a nuestro alrededor. Y eso es porque somos orgullosos, no nos dejamos guiar. Al primero que tenemos que dejar, por quien tenemos que dejarnos guiar, es a Dios, por medio de su Espíritu Santo. Aquí está el consejo que nosotros necesitamos para poder ser guiados por Él. Pero la comodidad, la falta de disciplina, el querer dormir otro ratito, el querernos ir a dormir temprano, el decir es que no hay tiempo, nos está alejando de poder vivir una vida en el fruto del Espíritu, siendo guiados por Él. Y el último punto en relación a esto, ¿cómo podemos acercarnos más hacia el fruto? ¿Cómo podemos desarrollar el fruto? Versículo 26, 1, no seas orgulloso. Y el otro es, ni sembremos rivalidades y envidias entre nosotros. ¿Quieres experimentar las bendiciones y las promesas de Dios? Evita sembrar rivalidades y envidias entre nosotros. Híjole. ¿Sabes cuántas iglesias, digo corta edad porque todavía estoy joven, pero cuántas iglesias, y gracias a Dios no son muchísimas, pero me ha tocado ver desmoronarse, dividirse? Recuerdo mucho de un pastor que tenía toda su familia sirviendo en la iglesia, muchos, y todo el ministerio de la alabanza era sus hijos. Y a raíz de uno de los yernos,
empezó una discordia, el orgullo, empezaron a hacer divisiones y esa iglesia terminó deshecha por la falta del fruto, por la falta de la templanza. Y sabes que me dolió mucho porque yo veía esa iglesia, fue parte de mi niñez, fue verla y tomar bases para mi vida en la alabanza y ver cómo alababan, cómo adoraban a Dios, cómo danzaban, cómo se gozaban, cómo levantaban las manos. Había algo muy hermoso, muy glorioso. Nos íbamos los niños a la clase y estábamos todos contentos y salíamos y todos conviviendo. Y de eso no pudiera decirte que no quedó nada. Muchos de ellos siguieron en la obra, pero el enemigo tuvo parte de que esa iglesia tuviera una división muy fea, muy desagradable, muchas heridas, mucho llanto, mucho dolor, a causa de una sola persona por la falta de templanza, por la falta del fruto, porque se dejó guiar por sus sentimientos, por sus pasiones, por sus malos deseos. Por primero yo, antes que los demás. ¿Pero por qué él? Esa iglesia no se mantuvo en pie. Y muchos de ellos, y muy probablemente muchas iglesias hoy en día todavía sigue teniendo esa dificultad. Hoy quiero decirles que a mí me gustaría ver que Betel pudiera hacer un cambio, que Betel pudiera hacer una diferencia. Crucificando la carne, dejando de ser orgullosos y teniendo cuidado en no sembrar rivalidades entre nosotros y evitar las envidias entre nosotros. Último, Romanos 12, del 9 al 21. Ámense sinceramente unos a otros. Aborrezcan lo malo y persigan y apéguense a lo bueno. Ámense como hermanos los unos con los otros, dándose preferencia y respetándose mutuamente. Lo estoy leyendo despacio porque pon atención en cada palabra. Esfuércense, no sean y sirvan al Señor con corazones fervientes. Vivan alegres por la esperanza que tienen. Soporten con valor los sufrimientos. No dejen nunca de orar. Hagan suyas las necesidades del pueblo santo. Reciban bien a quienes los visitan. Bendigan a quienes los persiguen. Bendígalos y no los maldigan. Alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Vivan en armonía unos con otros. No sean ¿qué? Sino pónganse al nivel de los humildes. No presuman de ser sabios. No paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos, hasta donde dependa de ustedes. Hagan cuanto puedan por vivir en paz con todos. Fíjate cómo sigue puntualizando. Queridos hermanos, no tomen venganza a ustedes mismos. Aquí hay algo muy importante por el cual nosotros podemos tomar tranquilidad y paz cuando nosotros llegamos a ver una injusticia. No tomen venganza a ustedes mismos, sino dejen que Dios sea quien castigue. Es de Él esto. Porque las Escrituras dice: a mí me corresponde hacer justicia, yo pagaré, dice el Señor. Y también, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber. Así harás que le arda la cara de vergüenza. No te dejes vencer por lo malo, al contrario, vence al bien. Vence con el bien el mal. Vence con el bien el mal. Vivir dando fruto nos hace estar más cerca de Cristo. Vivir dando fruto nos hace ser como Cristo. Vivir dando fruto nos hace tener una vida sana.
Vivir dando fruto nos hace tener fortaleza para los momentos, para los malos momentos. Vivir dando fruto nos hace tener esperanza para que Cristo nos reciba con los brazos abiertos aquí y cuando estemos delante de su presencia. Que no se te olviden estas dos cosas que nos va a ayudar a mantenernos en el fruto. No seamos orgullosos ni sembremos rivalidades y envidias entre nosotros. Seremos y nos mantendremos para ser ese referente como una iglesia que Dios quiere. ¿Nos va a costar trabajo? Probablemente, en algunas cosas. Pero nosotros sabemos, pero tú sabes que si quieres recibir las bendiciones de Dios, no quieres cancelar las bendiciones de Dios para tu vida, no violes principios bíblicos. Fueron muy claras todos estos principios bíblicos para nuestra vida, amén. Vamos a tratar de cada día decirle al Señor, Señor, hoy quiero poner mi vida en tus manos. Quita todo orgullo. Si hay algo que yo tengo algo en contra de mi hermano, Señor, enséñame y ayúdame. Espíritu Santo, dirígeme para que yo pueda ir y platicar de una manera clara, precisa, sin gritar, sin pelear, pidiendo disculpas, arreglando la situación y que Dios siga trayendo fluir a esta casa. No vamos a cortar las bendiciones de Dios. Ese es el momento de recibirlas a manos llenas. Amén. Vamos a ponernos de pie. Yo quiero pedirte que dáselo fuertes para el Señor.